Bien, pues muchas gracias. Les agradezco, insisto, a todas y a todos que se encuentren aquí presentes en esta segunda sesión en la que vamos a estar platicando acerca del juicio de revisión constitucional electoral. Les pido, bueno, ustedes saben, ¿no? Es nuestra normatividad, que quienes tienen sus cámaras apagadas, por favor las prendan, y si se presenta alguna circunstancia extraordinaria, recuerdo que ayer algún compañero en Chiapas nos decía que tenía ciertas intermitencias. Bueno, pues si hay alguna situación de este tipo, por favor, bueno, pues nos lo vayan haciendo saber, por favor, aquí en la cajita de comentarios. Les recuerdo también, perdón, les recuerdo también que me permitan ir avanzando con la presentación como lo hicimos ayer y tengan a la mano, por ejemplo, una libretita para ahí ir anotando sus comentarios, sus reflexiones, en su caso sus preguntas, o si no, pues nos las pongan aquí en la cajita de comentarios y ya saben que así al final dejaremos un buen tiempo para preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, y desde luego se vale plenamente, lo decíamos ayer, que me digan más que una pregunta, tengo un comentario, perfectamente se vale. Bien, recordar que estamos hablando del juicio de revisión constitucional electoral. Decíamos que es un mecanismo de defensa, un medio de defensa constitucional, que por lo tanto pertenece al derecho procesal, propiamente al derecho procesal en su vertiente de derecho procesal constitucional electoral. Y decíamos también que es un medio de impugnación extraordinario. ¿En virtud de qué? En virtud de que implica necesariamente agotar, lo platicábamos también, el principio de definitividad. Aquí tenemos, me voy a regresar solamente a la definición, ¿no? Aquí tenemos la definición. Un medio de impugnación, decíamos, electoral extraordinario, cuya finalidad es el control de la constitucionalidad y la convencionalidad de las decisiones de las autoridades electorales locales. Y, bueno, estábamos hablando del órgano de control, objeto de control, criterio de control, procedimiento del control. Ayer hablábamos también de la definitividad, de la idoneidad, la aptitud, el objeto del control, la reparabilidad. Platicábamos, ¿no? En qué momento la sentencia nace formalmente y se convierte en obligatoria. Platicábamos también de la denegación de justicia, muy importante al hablar del órgano de control, la distribución de competencias. Y señalábamos cómo, bueno, pues algunos de los JRCs, el acrónimo que se utiliza para este juicio, algunos de los JRCs deben ser resueltos por sala superior en primera y única instancia, y otros por las salas regionales, atendiendo al objeto impugnado, atendiendo al objeto de control. También platicamos del per saltum y nos quedábamos en esta parte que era la que yo les decía que no quería yo abordar ayer para que no quedara mucha, porque me parece que puede ser un poquito compleja, aunque trataré de explicarla lo más sencillamente que yo pueda. A ver, nosotros comentábamos ayer que son distintos los actos que se pueden impugnar en un JRC. Decíamos que tradicionalmente pensamos que los actos que principalmente se impugnan en este juicio son los resultados o las sentencias de los tribunales electorales locales que pues, validan o dan determinados resultados electorales. Pero señalábamos, ustedes recordarán, que pueden haber distintos actos. Hablábamos, por ejemplo, no sé, de un reglamento o un instructivo del registro de candidaturas, hablábamos del diseño de documentación y material electoral, platicábamos del calendario electoral, poníamos ejemplos que tenían que ver, por ejemplo, con financiamiento o con topes de gastos de campaña. Entonces, en ocasiones, a ver, es muy fácil decir, desde la ley, es muy fácil decir, si el asunto impacta en la elección de gubernaturas o jefatura de gobierno, le toca a sala superior. Si el asunto impacta en cuestiones de elecciones municipales o elecciones de legislaturas locales, le compete a la sala regional correspondiente según competencia territorial. Pero la verdad es que puede haber ocasiones donde un mismo acto electoral impacte tanto en una elección de gubernatura como en una elección municipal o en una elección de legislaturas. Particularmente cuando pensamos en aquellas entidades donde se empalman las elecciones o digamos son localmente concurrentes, ¿no? Hay estados que tienen separadas la elección de gubernatura de la elección de la legislatura o de los ayuntamientos, pero hay muchos otros, no sé, por ejemplo, Guanajuato, que normalmente las juntan. Y entonces, por ejemplo, cada 6 años es al mismo tiempo
elección de gubernatura, elección de ayuntamientos y elección de legislatura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el órgano competente cuando un mismo acto impacta en distintas elecciones? A ver, ¿a quién se le ocurre un acto electoral que pueda impactar en 2 o 3 elecciones locales al mismo tiempo? Por ejemplo, que impacte en una elección de gubernatura, pero también impacte en ayuntamientos o en legislatura. ¿A quién se le ocurre un caso? Damián, adelante, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenas tardes. ¿Podría ser la ubicación de mesas directivas de casilla? Bueno, desde luego sí, impacta en varias elecciones. Ahora, ese no sería un acto impugnable en JRC porque es una decisión del INE, de los consejos distritales del INE. Entonces, digamos, sería impugnable mediante otro mecanismo. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Una decisión de una autoridad electoral local que impacte en más de una elección. Sé que no está fácil, pero podemos hacer un esfuerzo. Yo creo que un ejemplo es algo que platicábamos ayer, el calendario electoral, ¿no? Cuando inicia el proceso electoral, normalmente tenemos una sesión donde se declara iniciado el proceso electoral y es una sesión muy solemne. Y en esa sesión normalmente se aprueban muchas cosas. Por ejemplo, la convocatoria para candidaturas independientes, convocatorias para observadoras y observadores electorales, integración de órganos electorales transitorios desconcentrados, varias cosas. Y entre otras, se suelen aprobar los calendarios electorales. Normalmente el calendario electoral, cuando tenemos estas elecciones, digámosles, concurrentes en lo local, por ejemplo, de gubernatura con ayuntamientos y legislatura, o de gubernatura con ayuntamientos, o de gubernatura con legislatura, el calendario es un único calendario del proceso electoral. Por lo tanto, la aprobación de ese calendario puede impactar tanto en lo local, pero tanto en la elección de gubernatura como en la elección de ayuntamientos o, por ejemplo, de legislatura. Ahí tenemos entonces un mismo acto que puede tener impacto en distintas elecciones. Pero alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero bueno, ahí se puede dividir, diríamos muy técnicamente, la continencia de la causa y la impugnación que tenga que ver con los plazos de la elección de gubernatura, pues que se vayan a sala superior. Y la impugnación de los plazos que tengan que ver con, por ejemplo, elección de ayuntamientos, pues que se vayan a la sala correspondiente. Eso de entrada, pero tenemos complejidades. Algunas legislaciones locales atan los plazos de una elección con la otra. Y entonces dicen, voy a poner un ejemplo. El registro de candidaturas de gubernatura debe iniciar 60 días antes de la jornada electoral. Y el registro de candidaturas a las presidencias municipales, ayuntamientos, debe ser 10 días posteriores a los registros de gubernatura. ¿Por qué? Porque a veces los legisladores son muy creativos. Si nosotros decimos que está mal contado el de la gubernatura, eso implica que está mal contado también el de ayuntamientos. ¿Estamos de acuerdo? Dicho de otra manera, si mueves en una sentencia de gubernatura, impactas en ayuntamientos. Entonces no está tan difícil dividir, no está tan fácil a veces dividir la continencia de la causa. Voy a poner otro ejemplo. Topes de financiamiento. Si ustedes observan las legislaciones locales, les invito a que revisen la propia, las de su entidad, normalmente los topes de financiamiento se fijan a partir de la elección de gubernatura. Entonces se dice, a ver, el tope de financiamiento para la gubernatura del estado es tal. Y se establece una fórmula, ¿no? Hay que correr una formulita para fijar el tope de financiamiento. Y se dice, por cada elección de diputaciones, por cada distrito, se podrá gastar, por ejemplo, hasta un 20% del tope autorizado para gubernatura. Por lo tanto, cuando tú fijas el tope de gubernatura, estás fijando indirectamente o dando un elemento fundamental para fijar el tope de gastos de campaña, por ejemplo, para ayuntamientos o, por ejemplo, para legislatura local, para los distritos uninominales. Entonces, reconociendo esa realidad que el legislador no imaginó, el legislador supuso que se podían dividir los asuntos y no habría mayor problema. Nuestra sala superior ha establecido un criterio, que es el que presento con ustedes. Es un criterio que se fijó en el asunto sub JRC 136 de 2008.
Le pediría a Francisco Ponce si me ayuda a leer esta lámina. Por favor, Francisco, adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Número 1. Si la materia de la impugnación y las pretensiones son susceptibles de dividirse en forma clara y evidente, el asunto debe escindirse para que cada sala conozca de la materia de su competencia. 2. En cambio, si la materia de la impugnación es inescindible, porque el objeto de la revisión no puede separarse en forma simple, el asunto debe decidirse en una única resolución y, por tanto, conocerse por un solo órgano jurisdiccional para no dividir la continencia de la causa. Y en tú mismo, Francisco, ayúdanos. En este segundo caso, cuando no se pueda dividir y solo pueda conocer una sala, ¿cuál sala crees que deba conocer? ¿La superior o la regional competente por territorio? Yo considero que sería la superior. ¿Por qué, Francisco? En un último caso, sería el órgano terminal, vamos a llamarlo así, y la competencia del más alto, vamos a suponer, sería el que regiría para conocer el del inferior. Y Francisco tiene toda la razón. Sería, desde luego, sala superior la que debería conocer en este caso. De esta manera, Francisco, ayúdanos con tu micro, se quedó prendido, porfa. Muchas gracias. De esta manera se evitan sentencias contradictorias, ¿no? Imagínense que sala superior dijera, es que el calendario está mal porque se debió haber contado desde un día antes. Y sala regional dijera, el calendario está mal porque se debió haber contado desde 2 días antes, porque un día es para que surte efectos. Por poner un ejemplo, tendríamos sentencias contradictorias. Y ustedes saben que, bueno, debemos evitar la posibilidad de sentencias contradictorias. Entonces, en ese supuesto, lo que debe de suceder es que conocerá una única sala de los 2 temas que no se pueden separar. ¿Qué sala es la que va a conocer? Bueno, bien dice Francisco, con muy buen criterio, que debe ser la sala superior. Ahora, otro asunto, otro tema que se ha presentado ante los tribunales electorales que no estaba previsto originalmente por el legislativo era el tema de la omisión legislativa. A ver, aquí tenemos que ser muy, muy estrictos. Creo que tengo aquí un libro clásico sobre eso. No lo tengo, sí me enseñé, pero no lo tengo. A ver, ¿qué es una omisión legislativa? Una omisión legislativa o una omisión constitucional es cuando la Constitución obliga a un órgano legislativo a legislar en una materia y no lo ha hecho. Esa es una omisión legislativa. O sea, hay un mandato de una norma superior que se ha incumplido. No es omisión legislativa que nosotros digamos, pues debería haber una ley para tal cosa, debería haber una ley para tal otra. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Maffe Walker? ¿Quién se acuerda de Maffe Walker? ¿Nadie aquí se acuerda? ¿Se acuerdan de una señora que se hizo famosa hace un mes porque habla marciano? Que salió hasta en la televisión, ¿no? Ella es Maffe Walker. Supongan que Maffe Walker salga y diga, ya me comuniqué con los marcianos y ya vienen. Hay que hacer una ley para reconocerles derechos. Nos falta omisión legislativa. No, pues eso no es una omisión legislativa. O sea, a cada quien se nos puede ocurrir que debería haber una ley sobre cierto tema, pero esa no es una omisión legislativa. Omisión legislativa es cuando la Constitución le dice al legislador, ya sea el Congreso de la Unión o las legislaturas locales, le dice, tienes que legislar en tal materia y no lo haces. Ustedes lo han visto, sucede mucho en los transitorios, ¿no? Viene una modificación constitucional y se establece un transitorio donde se le dice al Congreso de la Unión o a las legislaturas locales, tienes, por ejemplo, 6 meses para legislar en esta materia, o 3 meses, o en el siguiente periodo de sesiones, lo que diga el constituyente permanente. Esa es una omisión legislativa. Si no se cumple, si no se expide la ley en el plazo señalado por la reforma constitucional, ahí tenemos una omisión legislativa. También podemos tener una omisión legislativa cuando para ejercer un derecho, por ejemplo, se necesita una ley secundaria y esa ley no existe. Les voy a poner un ejemplo. En algún estado del Bajío, no diré cuál porque pues, tampoco se trata de ventanear, en 1996 reformaron su constitución local y establecieron que las ciudadanas y los ciudadanos de esa entidad tenían el derecho a votar en plebiscitos, referendos y revocaciones de mandato. En 2006 desapareció ese artículo. Ahora, entre 1996 y 2006, ¿cuántas revocaciones hubo? Ni una. Ni una. ¿Por qué? Porque el legislador jamás hizo la ley de revocación de mandato local o una ley de participación ciudadana. Jamás la hizo. Entonces, ¿quién podía pedirlo? ¿Qué porcentaje de ciudadanas y ciudadanos
quién lo iba a ejecutar, cómo se iba a ejecutar, quién debía pagarlo, dónde hay que poner las casillas, nada estaba definido. Por lo tanto, era un derecho que como no estaba desarrollado en ley, no se podía ejercitar. En muchas ocasiones, en materia de derechos político-electorales, eso nos pasa, ¿no? Se tiene un derecho, pero se requiere una ley para ejercerlo, y la ley pues se les olvida, o no se ponen de acuerdo, o deciden no expedirla. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta eso? Una auténtica omisión legislativa. Bueno, la Sala Superior ha abordado este tema en este criterio. Es la jurisprudencia 18 de 2014, y nos dice: en este sentido, a fin de dar eficacia al sistema de medios de impugnación y en razón de las competencias de las salas, debe entenderse que cuando se presenta una omisión legislativa que afecte el ejercicio de un derecho político electoral, es competencia de sala superior. De manera tal que, por ejemplo, si ustedes quieren impugnar una omisión legislativa porque su ley electoral no ha regulado correctamente algún mecanismo de participación ciudadana, algún mecanismo vinculado con las elecciones por sistemas normativos internos y demás, si uno de los sujetos legitimados quiere impugnarlo, tiene que recurrir a un JRC. Ahorita vamos a ver quiénes son los sujetos legitimados, pero deben de recurrir a un JRC. Ahora, ¿quién va a resolver? La Sala Superior, porque la omisión es del órgano legislativo local. Entonces, ahí quien resuelve es la Sala Superior. Con independencia, esto es importante observarlo, con independencia de que ese derecho que no está correctamente desarrollado en la legislación secundaria tenga que ver con una elección municipal, de gubernatura o de legislatura. Criterio del control. Decíamos ayer, ¿cuál es el criterio del control? Bueno, es aquello contra lo que se compara el objeto del litigio. Yo les ponía el ejemplo, ¿no? Usábamos una tacita de estas y decíamos, cuando llega ahí don Ricardo Sheffield, el de la Profeco, a verificar, bueno, pues él no, pero la gente que ahí trabaja, ¿no? A verificar si venden litros de a litro, llevan una taza medidora a la que le cabe exactamente 1 litro de gasolina. Entonces le dicen al despachador, a ver, dame 1 litro de gasolina aquí. Y si se desborda o si se sale, pues es más de 1 litro. Si queda muy abajito, pues no es 1 litro, ¿no? Ese es el criterio del control. Decíamos que en una sentencia, siempre el criterio del control, en principio, va a ser el derecho. Puede ser un tratado, puede ser una ley, puede ser un reglamento, por ejemplo, ¿no? Y puede ser una regla, puede ser un principio. Diría Dworkin, puede ser hasta una directriz política. Reglas y principios, quedémonos allí. Pero, ¿cuál es el documento contra el cual vamos a contrastar? Bueno, si nosotros leemos de manera inmediata, directa, literal o gramatical la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, diríamos que el criterio del control en el juicio de revisión constitucional electoral siempre es la Constitución. Siempre es la Constitución. Y alguien me diría, oiga, doctor, la verdad es que ni siquiera es necesario leer la ley. Ya el nombre del medio de impugnación nos lo está diciendo. Juicio de revisión constitucional electoral. Entonces, cuando se crea este juicio legalmente, o sea, en ley, en 1996, el criterio de control claramente era la Constitución. Pero esto ha ido cambiando por creación pretoriana, esto es, por interpretación particularmente de Sala Superior. Y el día de hoy Sala Superior dice, en efecto, el juicio de revisión constitucional electoral sirve para verificar la constitucionalidad de los actos definitivos y firmes, ya explicábamos ayer definitividad y firmeza, de los actos definitivos y firmes de autoridades electorales locales, pero también puede servir para el control de convencionalidad, ¿no? De los actos de esas autoridades. ¿Por qué la Sala Superior ha dicho esto? Bueno, porque cuando se expide esta ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de 1996, pues no había pasado el caso Radilla Pacheco, no había pasado la reforma de derechos humanos de 2011, no se había dado esa discrepancia, vamos a llamarla, entre Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia acerca de si el Tribunal Electoral era un tribunal de mera legalidad o también un tribunal de constitucionalidad. Y sobre todo, en 1996, no teníamos la noción que tenemos hoy, a partir del caso Radilla, en particular, del muy famoso parágrafo 339 de esa sentencia. No teníamos el criterio o la idea
de que todos los jueces y juezas, tribunales mexicanos, son tribunales de convencionalidad. Hoy sabemos que cualquier juez, desde el juez mixto municipal de Chingahuapan, Puebla, la tierra de Capulina, por cierto, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno, son tribunales, son juzgados del Pacto de San José y están obligados a aplicar el Pacto de San José, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Por eso, el criterio ha ido evolucionando. Y entonces se dice actualmente, sí respetamos lo que dice la ley, sí es un juicio de revisión constitucional, pero la realidad es que también es un juicio de control de convencionalidad. Por esa razón, platicábamos ayer, cómo en una demanda de un JRC se pueden plantear cuestiones que tengan que ver con el Pacto de San José o el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, sin que necesariamente haya a fuerzas una vinculación con un tema constitucional. Puede ser meramente de convencionalidad. Oiga, pero ¿eso quiere decir que el Tribunal Electoral pueda aplicar de manera inmediata y directa el Pacto de San José? Sí. ¿O el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles? Sí, claro. Y no solamente es posible, lo hace. Porque hemos aceptado una fuerte, intensa, profunda convencionalización de los derechos político-electorales. Ahora, eso también quiere decir que a ti como litigante, tú puedes hacer valer en un juicio de revisión constitucional electoral argumentos de convencionalidad. Y entonces tú puedes invocar, no sé, Yatama versus Nicaragua, o trabajadores del Congreso de Perú, cualquiera de los casos que puedan resultar relevantes de la Corte Interamericana, ¿no? Castañeda Goodman, todos estos casos. Me parece que esto queda con mucha claridad cuando leemos estas porciones que he tomado del sub-JRC 582-2005 y acumulado. Le pediría a María Guadalupe si me puede ayudar a leer esta lámina, por favor. Por favor, María Guadalupe, adelante. Sí. Criterio de control sub-JRC 582/2015 y acumulado. Inciso A. En sede electoral, cuando se presenta un asunto en el que se discutan derechos humanos, estos se deben interpretar tomando en cuenta la Constitución y los tratados aplicables, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Inciso B. Para interpretar tales derechos, se debe atender a principios tales como los de pro persona y progresividad. Inciso C. En congruencia con lo anterior, ¿Es dable? Es dable considerar los estándares y buenas prácticas internacionales recomendadas por organismos acreditados. Un ejemplo de estos es la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida comúnmente con el nombre de Comisión de Venecia, que ha emitido códigos de buenas prácticas atinentes a varios temas electorales. Muchas gracias, María Guadalupe. A ver, ¿alguien quería comentar algo? ¿Oí algo? ¿No? Bueno, continuamos. Muchas gracias, María Guadalupe, por la lectura. A ver, quise traer esta porción directamente a esta sentencia porque me parece muy ilustrativa. Aquí la Sala Superior te está diciendo qué va a considerar, además de la Constitución. O sea, tenemos que dar por sentado que va a considerar como criterio de control, esto es, para revisar el acto impugnado o el acto objeto del medio de control constitucional, va a tomar la Constitución, ¿no? Pero te está diciendo, además de la Constitución, vamos a tomar en cuenta otras disposiciones que son relevantes. Por ejemplo, te dice, en primer lugar, la Constitución y los tratados aplicables, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? A ver, hagan de cuenta que vamos a hacer un listado aquí. Tenemos a la Constitución, ¿no? Y ya en este asunto la Sala Superior nos está diciendo, además de la Constitución, puedo tomar en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué otro tratado internacional creen que se pueda tomar en cuenta en este tipo de asuntos? ¿Qué otro documento internacional? La Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está, esa. Y aparte, el Pacto de San José. Pero aparte de esa, ¿qué otra? Doctor, ¿hay un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo? Muy bien. ¿Qué tiene que ver sobre qué?
sobre los derechos indígenas. Perfecto, la Convención 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Muy bien, ese también entraría, digamos, dentro de ese catálogo que estamos armando. Ya llevamos 2. ¿Qué otro? Adelante, Francisco. Sería el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Perfecto, este pacto internacional también. Muy bien, ya llevamos 3. ¿Qué otro? Hay más, ¿eh? ¿Qué otros? Por ejemplo, la CEDAW, ¿no? En cuestiones que tengan que ver con los derechos políticos electorales de las mujeres. Por ejemplo, la Convención para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación. Por ejemplo, por citar algunos. Entonces, y podemos sumar otros, ¿no? Como pueden ver, entonces, el criterio del control en realidad es amplio. No o sea, sí la Constitución, pero no solo la Constitución, también el Pacto de San José, pero no solo el Pacto de San José, la CEDAW, tu convenio 169 de la OIT, tu pacto sobre derechos políticos y civiles, y podríamos ir, insisto, sumando otros. Por lo tanto, ¿cuál puede ser el criterio del control desde la perspectiva de los tratados internacionales? Cualquier tratado que tenga alguna disposición que tenga que ver con derechos político-electorales. Por ejemplo, a ver, ahí les lanzo una pregunta. ¿Podría ser en algún momento criterio de control el Tratado de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea? Me van a decir, doctor, pues, a ver, la clase es de electoral o derecho mercantil. O sea, vamos a hablar aquí de los requisitos del pagaré o qué, ¿no? No, es que sí. Porque recuerden que al firmarse el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ese tratado incluye una cláusula que se conoce como la cláusula democrática, que obliga al Estado mexicano a tener eso, elecciones democráticas. Entonces, podría ser que en un asunto se invocara el Tratado de Libre Comercio con Europa. Entonces, alguien, digamos, que no esté muy enterado de esto que aquí estamos platicando, podría decir, oiga, ¿qué les pasa? ¿Es un tribunal electoral o es un juzgado mercantil? No, lo que pasa es que pueden haber disposiciones de derechos humanos, por ejemplo, de derechos político-electorales, en tratados cuya naturaleza original no sea de derechos humanos, sino, por ejemplo, tratados comerciales. Ese fue un caso muy interesante, creo que fue en el sexenio del presidente Zedillo, del presidente Ernesto Zedillo, cuando se empieza a negociar, se negocia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pues fue un tratado que nos costó muchos años de negociación, particularmente por las posturas de los campesinos y del gobierno francés. Ya que habíamos acordado con la Unión Europea los contenidos del tratado, ya que íbamos a firmar, dice la Unión Europea, oye, tenemos que incluir una cláusula, que es se conoce como la cláusula democrática, que implica que México se obliga, pues a eso, a tener elecciones democráticas, respetar derechos político-electorales y demás. Entonces el gobierno mexicano dijo, a ver, no, espérate, a ver, estábamos chupando tranquilos, ¿no? Estábamos negociando un tratado comercial. ¿Qué carambas tiene que ver aquí esta cuestión electoral? No, a ver, ese es un asunto interno del Estado mexicano. Además ya tenemos el IFE, ¿ya para qué quieres poner esa cláusula? Entonces dice la Unión Europea, dice, a ver, espérame, es que todos los tratados que firmamos nosotros, o sea, la Unión Europea, todos los tratados que firmamos, incluyendo los tratados de comercio con otros países, incluyen la cláusula democrática. Si tú no aceptas la cláusula democrática, no firmamos el tratado de comercio. O sea, el gobierno mexicano dice, espérate, pero pues sí, si es un asunto mercantil, pues sí, pero es una cláusula que tiene que venir. Casi como si fuera un contrato de adhesión o diríamos una cláusula de adhesión. Bueno, entonces, derivado de un tratado comercial, pueden haber cuestiones que tienen que ver con lo electoral. Puede ser que nos suene un poquito raro o extraño, pero yo quiero traer a cuento aquí lo que decía Martín García. O sea, Martín citó una convención internacional del trabajo. Y uno diría, pues, ¿qué tiene que ver la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con cuestiones electorales? Bueno, es que el convenio 169 habla de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, en una sentencia electoral puede suceder, de hecho ha sucedido en muchas ocasiones, que se invoca ese pacto, ese tratado, esa convención que se suponía era solamente de naturaleza laboral y sin embargo tiene impacto en lo electoral. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cualquier tratado, cualquier convención, cualquier documento internacional que tenga que ver con derechos político-electorales humanos puede ser invocado dentro de un juicio de un JRC.
lo puede invocar alguna de las partes litigantes, pero también lo puede traer a cuento directamente la propia sala, ya sea la sala superior o la sala regional. Ahora, ahí les va una pregunta. Les va un caso y les va una pregunta. Supongan una demanda de un juicio de revisión constitucional electoral, donde se invoque solamente cuestiones que tienen que ver con la Constitución. No se invoque cuestiones de tratados internacionales, ¿de acuerdo? La demanda no se invoca. En la sentencia, puede la sala, ya sea superior o regional, puede la sala invocar algún tratado o convención internacional para fundamentar su resolución, aunque no se lo hayan invocado las partes. ¿Se puede o no se puede? Yo veo dos caras que dicen que sí. Francisco, ¿por qué dices que sí? ¿Cuál sería tu base para afirmarlo? Ok, la base sería porque, como hemos visto en el diplomado, lo que es la Constitución y los tratados internacionales forman un todo, un bloque. Entonces, aunque no me lo haya pedido la parte, pero si yo como tribunal estoy analizando el concepto que hizo valer de la Constitución y yo lo emparejo con otra disposición internacional, pues válidamente lo puedo fundamentar mi decisión, independientemente de que no se haya invocado por la parte. Y a final de cuentas, lo que Francisco con mucha claridad nos ha expuesto no es más que la aplicación de un viejo apotegma romano, ¿no? ¿Se acuerdan del Jura Novit Curia? Narra mihi factum dabo tibi ius. Oiga, no hablen latín. Bueno, como decía Borges, ¿no? ¿Qué es el español sino un dialecto del latín? Narra mihi factum dabo tibi ius. Nárrame los hechos, dice el juez, bueno, la jueza. Nárrame los hechos que yo te daré el derecho. Las partes pueden invocar el derecho, pero eso no sujeta al tribunal o a una sala a que solamente aplique el derecho invocado por las partes. Entonces, las partes pueden invocar solamente la Constitución, pero la sala, al estudiar el expediente, al estudiar los hechos, puede decir, no, a ver, este no es un problema de constitucionalidad, es un problema de convencionalidad. Y entonces, perfectamente puede fundamentar su decisión en un pacto internacional, lo cual implica, por ejemplo, que puede invocar precedentes de la Corte Interamericana. Y entonces, por eso no es extraño que en un JRC se invoque, no sé, el caso Yatama versus Nicaragua, en un asunto que tenga que ver, por ejemplo, con cuestiones de pueblos y comunidades indígenas. Oiga, está invocando una sentencia que no es mexicana. Pues no, pero es de la Corte Interamericana. O sea, forma parte del sistema interamericano. Y ya decía yo hace aproximadamente 10 minutos que el Tribunal Electoral, como todo tribunal y como todo juzgado en México, forma parte de la justicia interamericana. Pero nos dice aún más esta resolución. Fíjense, vámonos al último inciso, al inciso C. O sea, a ver, el inciso A nos dice, el parámetro o criterio de control es la Constitución, pero también los pactos, convenios, acuerdos internacionales. El inciso B nos habla del método de interpretación. Permítame decirlo así, de los lentes que se tiene que poner el tribunal, cualquiera de las salas, la sala competente, para resolver estos asuntos. Y dice, se debe atender a principios tales como pro persona y progresividad. No nada más esos, podríamos hablar de otros, ¿no? Indivisibilidad, por ejemplo. Pero aquí te está diciendo, bueno, cuando leas la Constitución para resolver un JRC, para resolver cualquier juicio electoral, porque estamos hablando del JRC, cuando leas la Constitución para resolver un JRC, o leas la Constitución para resolver, leas el derecho para resolver un JRC, tienes que hacerlo considerando los lentes del pro persona, de la progresividad, de la indivisibilidad, de la irreversibilidad, ¿no? Te está hablando, digamos, que estos serían cánones interpretativos, ni siquiera de argumentación, sino de interpretación. Estos serían cánones interpretativos. Pero por último te dice, a ver, también puede la sala superior o las salas regionales considerar otros documentos, como los estándares o las buenas prácticas internacionales. Ya hace referencia en específico a la Comisión de Venecia. ¿Alguien de aquí nos puede decir qué es la Comisión de Venecia? Estoy seguro que más de uno han oído hablar de ella. A ver, levantando la manita virtual, porque como tengo la lámina, no las veo a todas y a todos. ¿Quién ha escuchado hablar de la Comisión de Venecia? Es un órgano del Parlamento Europeo que tiene la Unión Europea, que tiene la función de asesorar
a la Unión Europea y a los países que forman parte de la misma en cuestiones de derecho electoral. Esta Comisión de Venecia es muy interesante y muy importante, entre otras razones porque México, a pesar de, evidentemente, no ser miembro de la Unión Europea, participa en la Comisión de Venecia. El representante mexicano ante la Comisión de Venecia es el propio Tribunal Electoral, este Tribunal Electoral en el que estamos ahorita en esta aula virtual. Y la Comisión de Venecia hace básicamente dos cosas. Una hace dictámenes acerca de, por ejemplo, la legislación electoral de un país o un proceso electoral de un país. Entonces ha pasado, por ejemplo, en Rusia, en Georgia, ¿no? Que estos países mandan llamar a la Comisión de Venecia y le dicen, oye, ayúdame, vamos a hacer una reforma electoral, ayúdame a revisar mi legislación electoral. Entonces la Comisión de Venecia manda un equipo de expertos y de expertas, por ejemplo, a Georgia, a ver cuál es tu ley electoral, no, pues esta y esta y esta, a ver tus manuales, tus procedimientos, lo revisan. Entonces, este grupo de expertos y de expertas emite una recomendación. Oye, tu legislación electoral tiene este y este y este problema. Te sugerimos que lo resuelvas de esta y esta y esta forma. Ahí, por ejemplo, ha participado, insisto, México por conducto del Tribunal Electoral. Pero lo otro que hace esta Comisión de Venecia es emitir códigos de buenas prácticas. Son muy interesantes, les sugiero que los busquen, que los vean, incluso están en español la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, hay un código de buenas prácticas para elecciones, hay un código de buenas prácticas para mecanismos de democracia participativa, hay un código de buenas prácticas para justicia electoral, donde la Comisión de Venecia recomienda algunas cuestiones, algunas ideas que les parecen importantes para tener buenos procesos electorales, para fortalecer o robustecer la democracia. Entonces, lo que nos está diciendo Sala Superior en este asunto es que en una sentencia puede ser que te invoquen un código de buenas prácticas, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando se empezó a aplicar las primeras elecciones en las que se volvió a aplicar esta figura de las candidaturas independientes. Uno de los temas que se discutían, les estoy hablando de los procesos electorales de 2014-2015, uno de los temas que se discutían era los porcentajes de firmas que se requerían de apoyo, ¿no? Ya ven que se requiere un cierto número de firmas o de apoyos del cuerpo electoral para registrarte como candidata o candidato independiente. Y entonces, estos asuntos de repente llegaban a Sala Superior. Oye, es que el porcentaje que se pide es muy alto o es muy bajo, distintas informaciones. Y Sala Superior, para resolverlos, entre otros documentos, citaba los códigos de buenas prácticas de la Comisión de Venecia. Entonces, puede ser que para robustecer el criterio del control, utilicen estos códigos de buenas prácticas de la Comisión de Venecia. Ahora, podría también suceder lo siguiente, que si tú eres abogado o abogada litigante de un partido político que va a llevar un JRC o que va a demandar en un JRC, tú puedes invocar directamente el código de buenas prácticas, ¿no? Así como puedes invocar la Constitución, así como puedes invocar un tratado, un pacto, una convención internacional, pues si te beneficia puedes invocar también un código de buenas prácticas. Eso me parece importante tenerlo claro. Muy bien. Adán Mora. Adán, ¿me puedes ayudar a leer esta lámina, por favor? Sí. Dice, criterio del control, control de constitucionalidad, jurisprudencia 35/2013. Inconstitucionalidad de leyes electorales. Se puede plantear por cada acto de aplicación. De conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para resolver sobre la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución, en cuyas sentencias los efectos se limitarán al caso concreto sometido al conocimiento y resolución de los citados órganos jurisdiccionales, lo que no permite los efectos generales de la declaración de inconstitucionalidad. Ahora bien, conforme al sistema integral de medios de impugnación en la materia, todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se deben sujetar a los principios de constitucionalidad y de legalidad. En este orden de ideas, es conforme a derecho considerar que las leyes electorales son susceptibles de control constitucional por las salas del Tribunal Electoral, tantas veces como sean aplicadas. Por tanto,
La aludida facultad de las salas se puede ejercer con motivo de cualquier acto de aplicación de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, pues no existe disposición alguna que establezca que solamente procederá con motivo del primer acto de aplicación. Estimado Adán, muchas gracias por tu amable lectura. A ver, sí, estamos hablando de un mecanismo de control o de defensa constitucional. Sí, es un mecanismo de la justicia constitucional, pero es un mecanismo de defensa constitucional competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea sala superior o alguna sala regional. Eso quiere decir que tiene vedada la posibilidad de hacer una declaración general de inconstitucionalidad. Ni la sala superior ni las salas regionales pueden hacer dentro de un JRC una declaración general de inconstitucionalidad. La verdad es que no lo pueden hacer en ningún supuesto, o sea, no solamente en JRC, sino en cualquier juicio. ¿Por qué razón? Porque ese tipo de declaraciones solo los puede hacer la Suprema Corte en México, nuestro sistema mexicano. Ni un juzgado de distrito, ni un tribunal colegiado, ni un unitario, bueno, están desapareciendo los unitarios, ni el Consejo de la Judicatura, solamente el Pleno de la Corte. Por lo tanto, aunque en un JRC se conozca un asunto, por ejemplo, de una ley, de un acto de autoridad que sea aberrantemente inconstitucional, profundamente inconstitucional, claramente inconstitucional per se, por sí mismo, por ejemplo, una ley, sin necesidad de un acto de aplicación, en ningún caso, ni la sala superior ni las salas regionales pueden hacer una declaración general de inconstitucionalidad. Esto lo tienen prohibido. Entonces, lo que pueden hacer es una inaplicación. Y entonces decir, en este caso concreto y específico, esta disposición es inconstitucional, pero nada más. ¿Quién puede hacer una declaración general de inconstitucionalidad de una ley electoral? Solo la Suprema Corte. Y solo la Suprema Corte siguiendo además, ¿qué juicio? ¿Qué juicio? ¿En qué juicio la Suprema Corte podría hacer una declaración general de inconstitucionalidad de una ley electoral? ¿En un amparo en revisión? ¿En un amparo en ejercicio de la facultad de atracción? ¿En una controversia constitucional? ¿En una acción de inconstitucionalidad? ¿En una revisión fiscal? ¿En qué juicio? En una acción de inconstitucionalidad. Y tiene toda la razón María Guadalupe, solamente en una acción de inconstitucionalidad. Pero eso, insisto, solo la Corte, como bien nos dice la compañera, solo en acción de inconstitucionalidad y jamás lo va a poder hacer jamás lo puede hacer la legislación actual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, van a ser en su caso declaraciones solamente individuales, solamente inaplicación respecto al caso concreto. Vamos a ver ahora el procedimiento del control, o sea, el camino a seguir para obtener una sentencia. Bueno, tenemos el plazo genérico que ya ustedes conocen en la materia electoral. El plazo que tenemos para impugnar es 4 días. Independientemente que lo que vayamos a impugnar sea la sentencia del Tribunal Electoral Local que validó el tope de gastos de campaña para las planillas al Ayuntamiento de Chingahuapan, Puebla, o la elección de jefatura de gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México. El plazo es 4 días, ¿no? No importa si el asunto es muy complejo, si es muy sencillo, no importa nada, son 4 días. ¿Quiénes son los legitimados en la causa? A ver, aquí hay que recordar una figura también de teoría general del proceso, que es la legitimación. La legitimación es quiénes pueden actuar en el juicio, ¿no? Y la legitimación en la causa es quién puede demandar. Esa es la legitimación en la causa. Voy a poner un ejemplo. En un divorcio, para demandar un divorcio, ¿quiénes pueden demandar el divorcio? Adelante, quien quiera responder. Los que están casados. Y solamente ellos, por ejemplo, la mamá de la esposa o el papá del esposo pueden demandar el divorcio porque pues, ya no se llevan bien. No. No, porque no tienen eso, legitimación en la causa. ¿Quiénes tienen legitimación en la causa? Los partidos políticos. Insisto, los partidos políticos. Voy a dejar de compartir un momento. Entonces, ¿quiénes pueden presentar la demanda? Los partidos políticos. Ahora,
tenemos un problema práctico. Un partido político es un ente, es una asociación de personas. Pues no le vas a pedir la firma a todos los militantes, ¿no? Entonces, ¿quién puede, para efectos prácticos, quién puede firmar la demanda del JRC? El representante. El representante, ¿cómo? Desarrolla un poquito la idea más. El representante legal del partido puede ser el presidente del partido o en el caso tiene su director jurídico o algo así. Perfecto. Erika fue la persona que habló, ¿verdad? Sí, Perfecto, Erika, muchas gracias. Y Erika tiene toda la razón. ¿Quién puede firmar la demanda en nombre de un partido político? Su representante. ¿Quién es su representante? Pues tenemos que ir a sus estatutos. Los estatutos de cada partido político señalan quién tiene la representación jurídica. Aquí necesitamos la representación jurídica del partido. Alguien de aquí me podría decir, pues doctor, está bien fácil, pues el presidente o la presidenta. Y yo diré, no. Una cosa es la representación política, que la tiene claramente el presidente o la presidenta del partido, y otra cosa es la representación jurídica. La representación jurídica quiere decir que es una persona que tiene la capacidad de hablar en nombre del partido y obligarlo jurídicamente. O sea, no es quien se para en un pueblo y dice, les vamos a construir un puente. ¿Se acuerdan ese chiste, no? Les vamos a construir un puente para que crucen el río. Oiga, diputado, pues es que aquí no hay río. Bueno, pues les vamos a poner un río y luego les ponemos puente. No, a ver, es una representación jurídica. Entonces, tú tienes que ir a los estatutos del partido. Entonces, vamos a suponer, tienes que resolver un JRC, ¿no? Entonces, eres secretaria, entonces te cuenta, te pasan el expediente. Entonces, lo primero que tienes que verificar es la legitimación. A ver, ¿quién firmó? Pues firmó el licenciado José Dávalos. Ah, muy bien. ¿Y quién dice que es? Ah, pues dice que es el presidente de la Comisión Interna de Justicia. Ok. ¿Tiene poderes de representación? Obviamente él te va a decir en la demanda que sí, ¿no? Pues, ni modo que te diga, pues no tengo poderes de representación, pero vengo a presentar la demanda. Él te va a decir que sí. Pues no te puedes quedar con lo que esa persona dice. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo puedes saber si realmente tiene facultades de representación? Si tiene, como dicen los notarios y las notarias, poder bastante. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Qué tienes que hacer? revisar los estatutos del partido. Exactamente. Entonces, Erika tiene toda la razón. Tendremos que abrir los estatutos del partido a ver quién, de este partido político en particular, quién tiene facultades de representación. Entonces, ¿quién te lo va a decir? Los estatutos del partido. Ese acto concreto de verificar que la persona que está compareciendo a nombre del partido político, a nombre de cualquier persona, tenga la facultad de hacerlo, antiguamente en los juzgados le llamaban bastanteo. Eso se llamaba bastanteo, porque quería decir verificar si la persona que comparece tiene poder bastante. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, los libros clásicos de derecho procesal, te dicen, hay que proceder al acto del bastanteo. Y me dice, pues, ¿qué carambas es eso del bastanteo? Es esto, es verificarlo. Eso implica conocer los estatutos de los partidos políticos, poderlos consultar y poderlos revisar. Entonces, primero, quien tenga la representación jurídica del partido. ¿Quién más? ¿Quién más puede actuar? O sea, puede ser, por ejemplo, un militante o una dirigente o un dirigente, ¿no? Que es el ejemplo que estamos poniendo. ¿Quién más podría demandar a nombre del partido? Adelante, Damián. Podrían ser los representantes ante las autoridades electorales, ¿no? Por ejemplo, el Consejo General, de los institutos locales, más bien de los institutos locales. Excelente, el representante, no podría ser ante el INE, porque estamos hablando de asuntos locales, el representante ante el OPLE, ¿no? Podría ser incluso el representante ante el Consejo Municipal o el Consejo Distrital que emitió el primer acto. ¿Se acuerdan que ayer poníamos el ejemplo de la elección municipal de Tangamandapio, ¿no? Entonces, pues en ese consejo municipal, pues los partidos tienen sus representantes, que entre sus funciones, ustedes lo saben, tienen la de defender los derechos de ese partido político respecto a los actos
objeto de las decisiones de este consejo. Entonces, ellos pueden ser. Muy bien. Ahora, ¿tú cómo sabes? Imagínate, tú eres el secretario de estudio y cuenta o la secretaria de estudio y cuenta de la sala regional. Y tú ves que la demanda la firma fulanito de tal y te dice que es representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. ¿Tú cómo puedes saber si eso es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo sabes? Adelante, Erika. Normalmente adjuntan una certificación expedida por el instituto local, en este caso, que los acredita como representantes ante ese instituto. Efectivamente, Erika tiene toda la razón. En el trámite, ahorita lo vamos a platicar, pero en el trámite del expediente se rinde un informe por parte de la autoridad responsable, en este caso, por ejemplo, un tribunal electoral local, y ahí te tiene que decir si esa persona efectivamente es representante o no ante el instituto, ¿no? Entonces, ahí se está depurando esa cuestión. Muy bien. Tenemos una tercera posibilidad. ¿Qué otra posibilidad puede haber de representación de un partido político en estos juicios? Pues la representación convencional, ¿no? O sea, un partido político puede contratar a un abogado o una abogada y darle un poder para que actúe en su nombre, ¿no? Poder para pleitos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces puede ser, pongamos el ejemplo del compañero Cristian Jean-Paul, que está aquí con nosotros. Vamos a suponer que Cristian fuera abogado litigante. Perdona que tú uses de ejemplo, amigo. Te damos de ejemplo. No, sin problema. Y entonces lo contrata un partido político. Él no es dirigente del partido político. Vamos, no es ni militante, es más, no es ni simpatizante, jamás ha votado por ese partido. Pero pues saben que es muy ducho, es muy bueno en materia electoral, entonces lo contratan. Y le dan un poder para que a nombre del partido lo defienda ante cualquier autoridad y pueda interponer los juicios electorales que sean procedentes, que sean necesarios. Entonces él comparece y adjunta a la demanda su poder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a saber que Cristian Jean-Paul sí puede obrar en nombre del partido? ¿Qué tendremos que verificar? Tenemos que verificar dos cosas. ¿Qué tenemos que verificar? Sería el poder que le dieron y que la persona que le otorgó el poder tiene las facultades para darle la representación. Y Mayra lo ha dicho de manera impecable. Efectivamente, primero el poder mismo, porque a lo mejor el poder que le dieron a Jean-Paul fue para actos de administración, ¿no? No para pleitos. Entonces, la naturaleza del poder mismo. Segundo, como muy bien dice Mayra, ¿quién le dio el poder? Es muy común en los partidos políticos, en los estatutos de los partidos políticos, que tengan un sistema muy intrincado en materia de representación. Entonces, que digan, por ejemplo, ¿quién tiene la representación legal del partido? Entonces ponen, por ejemplo, el secretario o la Secretaría General del partido. Ok. Ahora, tener el poder de representación quiere decir en automático que lo puedes delegar, que puedes dar poderes a nombre del partido. No. Entonces el estatuto te puede decir, el secretario o la secretaria general del partido tiene facultades de representación. Por lo tanto, podría firmar la demanda. Dice, punto y seguido. Para delegarla, requieren autorización expresa del Consejo Nacional, ¿no? Entonces, para que el secretario o la secretaria general del partido le otorgue el poder a Jean-Paul, no basta con que quiera hacerlo, no basta con que le pague al notario. Será necesario que exhiba y que conste en la escritura pública, en virtud de la cual se le otorga el poder a Cristian, la autorización del Consejo Nacional para delegar el poder. ¿Se fijan? Entonces, cuando les toque algún tipo de trámite de este tipo, ya sea como abogadas, abogados, ya sea como la autoridad resolutora, hay que meterse con mucho cuidado a estudiar el tema de la legitimación en la causa y ver si efectivamente quien está ostentándose como representante del partido político tiene las facultades legales para hacerlo. ¿Ok? Ahí les va otra pregunta. Como pueden ver, son puras preguntas prácticas. Ahí les va una pregunta. Supongan que un partido político quiere impugnar en JRC la validación de una elección, por ejemplo, a una gubernatura, ¿no? Entonces, viene la elección, se hace el cómputo estatal, se dice que ganó el partido A, el partido B está inconforme, interpone el juicio electoral local que proceda, pierde y quiere interponer un JRC. La pregunta es la siguiente.
el candidato a la gubernatura, que es el que perdió, pero están peleando, puede representar al partido y en su nombre interponer el JRC? ¿Nos queda claro el ejemplo? Francisco, ¿sí fue claro el ejemplo? ¿Puede hacerlo? Yo soy el candidato perdidoso. Mi partido va a interponer JRC contra la sentencia que confirmó que perdimos. Yo fui el candidato, ahí estoy registrado como candidato, ¿eh? ¿Yo puedo firmar la demanda a nombre de mi partido? Bueno, de que lo puede hacer, porque Bueno, sí, o sea, ¿es legalmente válido? pero considero que en cuanto a las reglas de representación no está de ninguno de los supuestos previstos en la ley general. Entonces, en dado caso, lo que se tendría que entender es de que la demanda, los arreglos que está haciendo Vale, van referentes a él como candidato, más no en representación del partido. Y Pero, pues, yo creo que se tendría que cambiar a JDC y no a JRC. Pero pues yo soy el candidato. ¿Qué mejor representante que yo? ¿Qué más confianza puede tener el partido si quería que yo gobernara? ¿No sería suficiente? Adelante, Damián. Gracias, doctor. De hecho, ya hay una jurisprudencia que señala que procede el JDC justamente para que pueda impugnar el candidato los resultados de la elección, si no mal recuerdo. Ok. En principio, pareciera que tiene razón Francisco y Damián, pero la verdad es que la respuesta, ¿saben cuál es? Es depende. Depende. Lo cual parece una respuesta muy pobre, pero lo voy a explicar. A ver. El JRC solo puede ser promovido por partidos políticos, ¿estamos de acuerdo? Por conducto de sus representantes. Yo dije hace unos 10 minutos que ¿cómo podemos saber quién es el representante de un partido político? Tenemos que ir a sus estatutos, ¿estamos de acuerdo? O sea, son los estatutos. Si los estatutos de un partido dicen, ahorita no recuerdo ninguno que lo diga, pero se pueden poner muy creativos en cualquier momento, ¿no? Bueno, si los estatutos de un partido político dicen, será representante legal para efecto de medios de impugnación la candidata o el candidato cuya elección se impugne, entonces sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene que decirlo expresamente los estatutos del partido. Si los estatutos no lo dicen, entonces no es su representante. No es su representante. Ahora, decían Francisco y Damián, decían algo muy interesante. Decían, a ver, no puede obrar en nombre del partido porque no, los estatutos no dicen que sea su representante, no era tampoco representante ante el consejo y tampoco le dieron un poder para actos para pleitos jurídicos, ¿no? Entonces dicen ellos, lo que puede interponer es un JDC, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Ya vieron el JDC? Bueno, entonces ya lo vieron. ¿Puede interponer un JDC? Sí, claro que puede interponer un JDC. Y lo estará interponiendo en nombre propio, ¿estamos de acuerdo? No como representante del partido. Ahí les va un problema. Supongan que en este ejemplo que estoy poniendo, el candidato o la candidata interpone un JDC, ¿no? Que lo puede hacer. Pero a la vez, el partido interpone un JRC. ¿Se puede o no se puede? Pero están impugnando lo mismo. ¿No debería nada más admitirse uno y el otro ya no? El primero, nada más el primero y ya el otro ya, ¿para qué? O se admiten los dos. Tú mismo, Damián, ¿se admiten los dos? Sí, doctor. Según, bueno, me ha tocado y sí admiten los dos. Y generalmente lo hacen. Y en ese caso, ¿qué se hace para evitar sentencias contradictorias? Porque imagínense que en el JDC dijeran, sí, la sentencia local estuvo chafa, hay que volverla a hacer. Y que en el JRC dijeran, no, es una sentencia perfecta, es una maravilla, es más, habría que publicarla, que se sostenga. ¡Chin! Tenemos sentencias contradictorias. ¿Qué se hace en esos casos, Damián, para evitar sentencias contradictorias? Se acumula. Se resuelven de forma conjunta. Se resuelven de forma conjunta y de esa manera evitas sentencias contradictorias. Muy bien. Quienes, seguramente aquí tenemos compañeras, compañeros, lo sé, que tienen una gran experiencia electoral. Y la verdad es que uno de los temas más complejos en la práctica es estudiar los estatutos de los partidos políticos, porque de verdad son súper creativos. Y hay veces que hacen estatutos que yo creo que los hacen para que no puedan hacer nada. Les voy a platicar una anécdota personal. Les he platicado de que en mi otra vida fui consejero electoral. Y en un proceso electoral, tuvimos un caso muy interesante. Un día llega a la oficialía
de partes y un escrito firmado por la dirigencia nacional de un partido político nacional registrando candidaturas, solicitando el registro de candidaturas. Y ese mismo día por la tarde llega un oficio de la dirigencia estatal de ese mismo partido, registrando otras candidaturas. Entonces alguien de aquí me va a decir, oiga, doctor, eso no pasa, los partidos no se pelean en lo interno. No, claro que se pelean, claro que se pelean. ¿Qué era lo que pasaba? Que la dirigencia nacional estaba peleada con la local. Entonces la dirigencia nacional quería unas candidaturas y la local quería otra. Teníamos dos escritos del mismo partido solicitando el registro de candidaturas. ¿Qué hay que hacer? Pues irnos a los estatutos. Es un partido político que ya desapareció. Nos fuimos a los estatutos. A ver, hay que estudiarlos. Bueno, me llegan, oiga, doctor, le queremos platicar el proyecto que traemos del acuerdo, a ver qué hay. Y una cosa rarísima. Los estatutos de ese partido decían que para registrar candidatos locales lo podía hacer el presidente nacional con la anuencia, el visto bueno, decía el visto bueno de la presidencia estatal. O la presidencia estatal con el visto bueno de la presidencia nacional. O sea, como si fuera una cuenta de cheques mancomunada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El problema es que ninguno de los dos escritos traiga las dos firmas. O sea, el escrito de la dirigencia nacional no traía el visto bueno de la dirigencia local. El escrito de la dirigencia local no traía el visto bueno de la dirigencia nacional. Entonces, ¿qué hicimos? Les dimos vista. Ya ven que cuando pasan este tipo de cosas hay que dar vista. Le dimos vista a los dos. Entonces, a la dirigencia local le dijimos, oye, te falta la firma de la dirigencia nacional. A la dirigencia nacional le dijimos, oye, te falta la firma de dirigencia local. Y ambos les dijimos, oye, es que yo tengo otro escrito. Bueno, se nos pusieron como energúmenos. Los nacionales presionándonos, es que somos el órgano nacional, ¿cómo no me vas a registrar mis candidaturas? Y los locales, ¿cómo es posible? Hasta la prensa nos aventaron, ¿cómo es posible que no registren? Y nosotros decíamos, oye, papá, perdón, eso dice tu estatuto. Yo no lo hice, es tu estatuto. Ni siquiera es la ley electoral local, es tu estatuto. ¿Qué hacemos? Es que soy el órgano nacional y soy superior. Perdón, eso no lo dicen sus estatutos. Es que soy el órgano estatal y tengo competencia territorial. Perdón, eso no lo dicen sus estatutos. No cumplieron, se fueron sin candidatos. Y el partido perdió todo. Obviamente nos impugnaron, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Se les fue por un día el plazo. Les fue por un día el plazo. Se quedaron sin candidaturas. Enojadísimos. Los nacionales, todos bien enojados con nosotros. Y cuando les decíamos, es que eso dice tu estatuto, más se enojaban. Porque en pocas palabras estábamos diciendo, a ver, es que ustedes ahorita se amarraron las manos. ¿Qué quieren que hagamos? O sea, en pocas palabras estábamos diciendo, tú quieres partido nacional o local, dirigencia nacional y dirigencia local. Tú quieres que yo me ponga a yo órgano administrativo electoral, me ponga a controlar la constitucionalidad o la corrección de tus estatutos. Perdón, esa no es mi competencia. Tú así los hiciste. Es evidente, los hicieron así para amarrarse las manos, pero se las amarraron tanto que después ya no pudieron hacer las cosas. Ahora, yo sé que aquí tenemos compañeras, compañeros de OPLES que nos podrán contar otras historias de terror. Es bien común, ¿no? De repente se pelean en un partido político y el que era el presidente te llega un oficio y te dice, pues ahora el presidente es el otro y ya vamos a cambiar las cuentas y me tienes que depositar en otro lado. Y el que era el presidente supuestamente removido te dice, ni más palomero, esa asamblea fue ilegal, sígueme depositando en estas cuentas. Y te meten en unas broncas. Porque hagas lo que hagas, vas a salir quemado. Pero seamos sinceros, el oficio de andar en lo electoral es como el cuetero, ¿no? O sea, si el cohete tronó muy fuerte, ¡ay! Les pusieron mucha pólvora, me duelen los oídos, pobres perritos. Si se cebó, no sabe su trabajo, se cebó. Nunca les damos gusto. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir es que aquí tenemos que verificar con mucha claridad los estatutos de los partidos. En algunos institutos electorales yo he visto que hacen lo siguiente. No se los digo como consejo, se los platico como experiencia. Digamos que a su gente del jurídico le especializan. Entonces le dicen a la abogada Mayra Julieta, le dicen, a ver, tú te vas a encargar de estudiar bien a profundidad los estatutos del PAN y las jurisprudencias y los criterios. Y le dicen a la abogada Janet Angélica, tú te vas a estudiar los estatutos de Morena. Y le dicen a Martín, tú los del PRI. Y se los van repartiendo. De manera que el propio instituto tiene un especialista, fíjate bien,
en los estatutos del partido. ¿Para qué? Para resolver este tipo de problemas. Porque créanme que en la práctica se presenta. Entonces, cuando viene un asunto que no nos queda claro del partido que le tocó estudiar a Mayra Julieta, vamos con ella y le decimos, a ver, ¿qué dicen los estatutos? Entonces ya Mayra nos dice, bueno, miren, los estatutos dice esto, pero hay un asunto resuelto en Sala Jalapa que dice tal cosa, y hay un asunto en Sala Toluca que dice esto, y hay esta jurisprudencia que creo que es aplicable. Y llega a suceder que conocen mejor los estatutos que los propios abogados o abogadas de los partidos políticos. Pero bueno, pues es que en los órganos electorales no podemos estar ahí nada más al ahí se va, ¿no? Bueno, voy a regresar a la presentación. Mandamos de tiempo, ahí vamos bien, vamos bien. La presentación de la demanda. Aquí, como en todos los juicios electorales en general federales, se sigue la regla del juicio de amparo directo. La demanda se presenta por conducto de la autoridad responsable. O sea, si vamos a impugnar la sentencia en JRC, la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán, la demanda en principio se tiene que presentar ante el Tribunal Electoral de Michoacán. ¿Estamos de acuerdo? Si vamos a impugnar una sentencia del Tribunal Electoral de Yucatán, pues ante el Tribunal Electoral de Yucatán. Si vamos a aplicar el per saltum, o pretendemos que se aplique el per saltum, y vamos a impugnar de manera inmediata y directa una decisión del Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo presentamos por conducto del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces ustedes van a decir, oiga, doctor, ¿pero por qué? Pues mejor directamente en la oficialía de partes de la sala correspondiente. No, porque la autoridad responsable tiene que integrar el expediente, remitirlo, o sea, mandarlo y mandar un informe. Entonces, hay una etapa que es la etapa de instrucción del juicio, que es la recepción de la demanda, la publicación para que las partes demandadas lo sepa y pueda comparecer, incluso los terceros, porque hasta las candidaturas pueden comparecer como coadyuvantes, no como actores, sino como coadyuvantes, ni como demandados, sino como coadyuvantes, y todo esto lo tiene que hacer la autoridad responsable. Pruebas. A ver, este es un juicio, el JRC, es un medio de impugnación extraordinario, lo cual quiere decir que ya hubo un medio de impugnación ordinario. Eso quiere decir que en principio ya no debe haber más pruebas que las que obran en el expediente del medio de impugnación ordinario. O sea, las que obran ya en el expediente del cual se derivó la sentencia del Tribunal Electoral local que estás impugnando. Entonces, en principio no debe haber ya más pruebas, porque las únicas que hay son documentales, ¿no? Propiamente. Entonces, puede haber algunas supervinientes. ¿Cuáles son? Pues aquellas que surgieron luego del plazo legal para su aportación o que la parte desconocía su existencia. Y los actos intraprocesales. A ver, nosotros no podemos andar impugnando en JRC cualquier acto intraprocesal de un juicio electoral local. Pongamos el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. Supongan que se presente, nosotros somos el partido B, somos el que ganamos. El partido A está muy enojado y entonces interpone el juicio electoral local y nos notifican la admisión del juicio electoral local. Pregunta, ¿contra esa admisión de la demanda podemos plantear el JRC? O sea, contra esa admisión de la demanda del juicio local, ¿podemos de inmediato plantear el JRC y decir que está mal admitida la demanda? Jorge Alfonso de la Peña, ¿tú qué crees? ¿Se puede o no se puede? Si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí. Suponte un juicio electoral local contra, y tú eres el abogado del partido demandado. Entonces te notifican la admisión de la demanda del juicio electoral local. Entonces tú estás en contra, te parece que es una payasada. ¿Cómo es posible que anden admitiendo esas cosas, no? Entonces tú contra ese auto admisorio de la demanda del juicio electoral local, ¿puedes interponer el JRC? No. ¿Por qué no? Tienes razón, ¿por qué no? Es un acto pues, intraprocesal, digo, hasta que sea en definitiva, pues pudieras alegar ya en la sentencia definitiva que estuvo mal admitido el juicio. Y Jorge tiene toda la razón. A ver, los actos intraprocesales se impugnan junto con la sentencia definitiva. ¿Ok? Entonces, Jorge podrá decir, la demanda estuvo mal admitida, y podrá dar muy buenas razones de que estuvo mal admitida. Pero esto solo lo va a poder decir cuando impugne la sentencia definitiva. ¿De acuerdo? Porque puede suceder que a pesar de que la demanda esté chueca y mal admitida, puede ser que Jorge gane. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que ganes.
Por lo tanto, aunque la demanda esté mal admitida o tú creas que no se debe haber admitido, puede ser que ganes. Entonces, en el JRC, lo que se puede presentar solamente cuando tenemos el acto definitivo. ¿Cuál puede ser el acto definitivo? Pueden ser dos. La sentencia de primera instancia, o sea, la sentencia del juez acuo, o sea, la sentencia del Tribunal Electoral Local, o por ejemplo el auto, que lo veíamos ayer, que declare la caducidad de la instancia. ¿Se acuerdan? Declara la caducidad y manda el archivo. Porque son actos que ponen fin a la instancia, ¿no? Entonces, solamente contra esos actos podemos interponer el JRC. Ahora, en ese JRC podemos hacer valer agravios contra la sentencia definitiva o contra los actos intraprocesales. Por ejemplo, contra la admisión. Entonces, Jorge podría decir, al impugnar la definitiva, podría decir, oye, sala superior, oye, sala regional, es que la demanda no se debió haber admitido. Porque está claro, aquí se desprende de la ley procesal electoral local que ese no era un acto impugnable en este juicio, se equivocaron de juicio y se equivocó el tribunal al admitirlo y tramitarlo de esa manera, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí estaría dando argumentos no contra la sentencia definitiva, sino contra el auto admisorio. Vamos bien de tiempo. Me regreso aquí a la presentación. Vamos bien, vamos bien. Bueno, esto se expresa con mayor claridad en esta sentencia. Es el sub-JRC 263 de 2003. No quisiera leerla, simplemente se las presento para que tengan ahí el dato. Pero aquí básicamente lo que dice es lo que Jorge nos acaba de decir. Los actos intraprocesales se impugnan junto con la definitiva. Pero digamos, aquí este fue uno de los primeros asuntos donde eso se dejó muy, muy claro. La representación de los partidos políticos, ya lo decíamos, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? Vamos a aclararlo nada más. Las personas registradas formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto de resolución impugnada, las que hayan interpuesto en medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución, quienes hayan comparecido con el carácter de tercero interesado en el juicio original, o quienes cuenten, decíamos, con facultades de representación. Las candidaturas de los partidos políticos. A ver, lo que nos dice esta jurisprudencia, la 38 de 2014, nos dice un poquito lo que ya comentaban ustedes. El candidato o la candidata no puede, en principio, pretender ser representante del partido político, salvo que los estatutos lo digan o que exhiba un poder. Pero en principio, por el simple hecho de ser candidato o candidata, eso no la vuelve automáticamente representante. Lo que puede hacer es, como bien decían ustedes hace un momento, promover un JDC. Pero la sala superior les ha abierto otra posibilidad y les dice, a ver, dentro del JRC que promovió el partido, tu partido o el partido que te postuló, por conducto de su representante, dentro de ese juicio, tu candidato, tu candidata puedes comparecer como coadyuvante del partido. ¿Qué quiere decir como coadyuvante? Básicamente, lo que quiere decir es que puedes presentar razones para que gane el partido, esencialmente. Pero el que seas coadyuvante quiere decir que tú no ejercitaste la acción, ¿no? Sino que la ejercitó otro. ¿Quién? Él o la representante del partido político. El amicus curiae. ¿Qué es el amicus curiae? Que se han puesto muy, muy de moda ahora los amicus curiae. Bueno, el amicus curiae es un escrito que tiene que reunir estos tres requisitos. Primero, que sea presentado antes del dictado de la resolución. Ese es el primer elemento. Segundo, que sea presentado por una persona que no es parte en el juicio. Y tercero, que el fin de ese escrito sea proporcionar razonamientos o información que pueda servirle al órgano jurisdiccional para resolver el asunto. Estos tres elementos los desprendo, como pueden ver ustedes, de la jurisprudencia 15 de 2005 y han sido reiterados y refinados en el asunto sub-JRC 4 de 2018. Miren, en el esquema tradicional del derecho procesal, solo pueden presentar escritos las partes, ¿no? Entre un juicio. O los terceros que hayan sido llamados para comparecer en el juicio. Por ejemplo, una persona perita puede comparecer por escrito y presentar su peritaje, ¿no? Por poner un ejemplo. Y cuando se presentaban escritos de personas que no eran parte, inmediatamente se desechaban. A ver, ¿usted por qué viene este pleito? No ande chismoso. Este pleito no es suyo. Ah, pero es que yo quiero decir, usted quiere decir mangos. A ver, ¿usted es el actor? No. La parte demandada, tampoco.
es un perito o una perita. No, tampoco. Entonces usted no tiene nada que hacer aquí. Esa es la postura, digamos, del derecho procesal tradicional. Pero en el derecho procesal constitucional y por lo tanto en el derecho electoral se ha admitido que puede suceder que personas ajenas al juicio puedan acercar información relevante. Y entonces se ha creado esta figura del amigo de la corte. Amicus curiae significa eso, amigo de la corte. Entonces puede suceder que sobre todo agrupaciones sociales, sociedades civiles, comparezcan y digan dentro de un asunto ante la Suprema Corte o en el Tribunal Electoral y digan, a ver, yo no soy parte, pero soy una asociación, por ejemplo, que se encarga de estudiar los derechos políticos electorales de las personas afromexicanas. Y este juicio tiene que ver con personas afromexicanas. Te quiero acercar, tribunal, esta información. No sé, estos datos estadísticos, este estudio antropológico que hicimos, que te puede ayudar a dictar una mejor resolución. Miren, ¿ustedes saben cuál es el asunto más importante que se está discutiendo ahorita ante la Suprema Corte? Lo hemos visto en los medios, todo el tiempo está hablando de él. ¿Qué asunto? Adelante, Cecia. El de la prisión preventiva oficiosa. Efectivamente. Y hay asociaciones de abogadas, de abogados, de defensores de derechos humanos que en ese asunto han presentado ya amicus curiae. Me acaba de llegar uno de un chat. Les voy a decir cuál. Miren. Les voy a decir de qué asociación. Incluso hasta está en Twitter. Lo pueden bajar ustedes el amicus curiae y lo pueden leer. Una asociación que se llama Intersecta. En Twitter la van a encontrar como @intersecta.org. Y dice, somos una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad. Y ahí en Twitter, si ustedes entran a Twitter y a su cuenta, se van a encontrar con que presentaron un amicus curiae. Mire, a ver si se alcanza a ver en la tele. En la tele, uy, aquí. Miren, ¿lo alcanzan a ver? Lo estoy tomando directamente de la cuenta de Intersecta. Como pueden ver ustedes, este es el amicus curiae engargolado. ¿Qué edificio es el que se ve de fondo? A ver si se alcanza a notar. Es el edificio de la corte. Están afuera de la corte. Este amicus curiae, este escrito engargolado, es el que presentaron. Y si se meten a la cuenta de Twitter, lo pueden bajar, pueden ustedes ver el amicus curiae. ¿Y qué es lo que hace ahí Intersecta? Intersecta no es parte en el asunto, pero dice, somos una organización, como ya les leí, que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y presenta este amicus curiae, donde lo que buscan es acercarle a la Corte, a la Suprema Corte, información acerca del impacto que puede tener en las mujeres la prisión preventiva. Entonces, esa es información que puede resultar importante, que puede resultar valiosa. ¿De acuerdo? Si nosotros estuviéramos dando esta clase en 1950, no estaríamos por internet, estaríamos en vivo y todos andaríamos de tacuche y estaríamos fumando en el salón porque se podía fumar. Esto sería imposible, porque entonces inmediatamente yo como profesor diría, no, ¿qué les pasa? No, solamente las partes pueden promover, ¿qué no estudian ustedes derecho procesal? Pero actualmente es distinto. Actualmente cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de derecho constitucional, cuando hablamos de derecho electoral, los tribunales han admitido la posibilidad de los amicus curiae. Y así como este caso de Intersecta que les estoy platicando se presenta ante la Corte, también ha sucedido que en el Tribunal Electoral, ya sea en sala superior o en salas regionales, se presenten estos escritos de amigos de la Corte. Ahora, pregunta, compañera Janet Angélica, cuando se presenta un amicus curiae, el tribunal, la sala correspondiente, ¿tiene la obligación de hacerles caso? Supongo que no. Muy bien. Ahora, si en la supone que se presenta el amicus curiae, se dicta la sentencia, y en la sentencia se abordan todas las peticiones de la parte actora y todas las defensas y excepciones de la parte demandada, pero no se aborda el amicus curiae. ¿Sería una sentencia incompleta? Pues bueno, yo creo que sí, porque se supone que el amicus curiae funciona como criterios orientadores para que resuelva el tribunal. Entonces, quizá la parte una de las partes que esté en conflicto puedan alegar que el tribunal no tomó en cuenta algunas consideraciones o algunos estudios que pudieran favorecer ese asunto.
Entonces yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Muchas gracias, Janet. Me apena disentir. Lo que sucede es que los tribunales tienen la obligación de pronunciarse. La sentencia debe ser completa, esa es una garantía constitucional. Que sea una sentencia completa implica que se pronuncie de todas las acciones deducidas y todas las defensas o excepciones interpuestas, pero no del amicus curiae, porque el que presenta el amicus curiae no es parte. Entonces, el que se dicte una sentencia donde no se haga caso del amicus curiae no la vuelve incompleta. A lo mejor la vuelve imperfecta ideológicamente hablando, pero no la vuelve incompleta, y entonces es válido. Ahora, la realidad es que normalmente en las sentencias de asuntos donde hubo un amicus curiae, sí se hace relación del mismo y algo se dice. O sea, normalmente sí, vamos, lo que quiero decir es que sí los leen. No quiere decir que les den la razón, pero normalmente sí se leen. ¿Cuál es el resultado del JRC? Bueno, pues los resultados que puede tener cualquier medio de impugnación, ¿no? Confirmar el acto y decir, bueno, la sentencia del Tribunal Electoral es correcta, está bien hecha. Puede ser revocar el acto. No, a ver, espérate, no. Tú no, te faltó hacer un emplazamiento. Entonces, te revoco la sentencia, haz el emplazamiento, escucha lo que tengan que decir y dicta la nueva resolución. Lo que se conoce, siguiendo la jerga de amparo, con plenitud de jurisdicción. O modificar el acto. Pensemos, por ejemplo, un JRC, donde lo que se impugnó fue la asignación de diputaciones de representación proporcional. Entonces, la Sala Monterrey, la Sala Toluca podría decir, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Hiciste mal la asignación Tribunal Electoral Local, yo voy a correr la fórmula y voy a corregirla, o sea, voy a modificarla. Entonces, corro la fórmula y modifico. Tú dijiste que al partido A le tocaban 4 diputados, la verdad es que le tocan 3 y el otro que sobraba le toca al partido Z, ¿no? Entonces puede confirmar, puede revocar o puede modificar. Son los 3 efectos que puede tener la sentencia. Ahora, es muy importante observar que toda sentencia, electoral o no, toda sentencia es de orden público. Toda sentencia es un acto de autoridad. Por ende, se tiene que cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Hay que cumplirla. Por lo tanto, toda autoridad, toda persona tiene que cumplir con una sentencia, incluso aunque no haya tenido el carácter de autoridad demandada. Entonces, por ejemplo, en la ejecución de una sentencia que dicte Sala Superior en un JRC, puede ser que esté obligado el Tribunal Electoral que dictó la sentencia original, pero puede ser que vincule, por ejemplo, al OPLE. Y entonces le puede decir al OPLE, oye, ¿sabes qué? Para este asunto tienes que proceder a hacer estos ajustes normativos, o tienes que proceder a solicitar estos peritajes, o tienes que proceder a estas notificaciones, o tienes que concluir estos procedimientos. El OPLE no le puede decir a Sala Superior, espérate, yo no fui parte. A ver, ¿dónde está que me demandaron? ¿Dónde está que yo contesté? ¿Dónde están mis escritos de comparecencia? No, tienes que cumplir la sentencia. Pero es que no fui parte, tienes que cumplir la sentencia. Eres una autoridad y las autoridades tienen que cumplir las sentencias. Y algo que yo he aprendido con mucha claridad es que las sentencias no se discuten, las sentencias se acatan. ¿No te gusta? Hagamos un foro, te invitamos a un seminario, puedes escribir un libro, haces un comentario a la sentencia, no hay problema, pero por lo pronto la cumples. ¿Estamos de acuerdo? Primero la cumples, después si quieres la criticas, pero primero la cumples. Porque las sentencias son, todas las sentencias, pero desde luego más las sentencias de materia electoral, son de orden público. Cuando el JRC es competencia de Sala Superior, la sentencia que se dicta es definitiva e inatacable. Y ya no me puedo ir ante el Sala, ya no hay órgano superior. ¿Cómo no? Está la Corte. No, la Corte lo acaba de decir el día de ayer en una sentencia. Ayer mismo lo dijo. Las sentencias del Tribunal Electoral no se pueden impugnar ante la Sala Superior, ante la Suprema Corte. Es más, les voy a leer el comunicado de la Corte, para que no sea yo quien hable, humilde profesor, sino que sea directamente la Corte. Déjenme saco el documento. Lo tengo aquí.
Lo voy a leer textual. Es un comunicado del día de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Número 318, diagonal 2022. Ciudad de México, 31 de agosto de 2022. Suprema Corte desecha controversia promovida por la Fiscalía General de la República contra sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sigue diciendo. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por la Fiscalía General de la República en contra de 2 sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que ordenó a la Fiscalía Especializada en materia de hechos electorales proporcionar al INE información y documentación en unas carpetas de investigación. La sala, o sea, la segunda sala de la Corte, determinó que el medio de control constitucional es improcedente, o sea, la controversia constitucional, porque se promovió en contra de un órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, o sea, Sala Superior, el cual no se menciona en la fracción primera del artículo 105 de la Constitución Federal, aunado a que ésta prevé que las resoluciones emitidas por este tribunal, o sea, por la Sala Superior, son definitivas e inatacables y, desde luego, corresponden a la materia electoral. Para que tengan la referencia, recurso de reclamación 92, diagonal 2022-CA, derivado de la controversia constitucional 6 de 2022, resuelto en sesión del 31 de agosto de 2022. O sea, ayer, mientras nosotros estábamos aquí en clase, ayer la Suprema Corte ratificó que las sentencias que dicta Sala Superior son definitivas. Oiga, la Corte Interamericana, bueno, a lo mejor la Corte Interamericana, pero no la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además recuerden algo, en materia electoral no hay suspensión. Se dicta la sentencia y se procede a ejecutar y a cumplir la sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso hablando de una sentencia de Sala Superior. Ahora, ¿qué pasa con las sentencias de las salas regionales? Bueno, en principio, una sentencia que dicta una sala regional en un JRC, en principio, ya es definitiva e inatacable. Por excepción, puede promoverse, o mejor diríamos, puede ser procedente el recurso de reconsideración ante la Sala Superior. Por excepción. Miren, es algo tan excepcional como el recurso de revisión ante la Corte respecto de sentencias del amparo directo. O sea, es absolutamente excepcional. Un viejo profesor que yo tenía diría, excepcionabilísimo. ¿Cuándo es procedente el recurso de reconsideración contra una sentencia de un JRC? Bueno, la Sala Superior ha ido fijando los criterios. Hay una sentencia, la estoy citando aquí, la Sub-Rec 298-2021. Esta sentencia, hagan de cuenta que hace un compilado de todos los criterios que ha ido estableciendo Sala Superior de la procedencia del recurso de reconsideración contra sentencia de un JRC dictado por una sala regional. Podemos decir que todos estos casos que vamos a ver, lo que tienen en común es que se aduzca un problema de constitucionalidad o de convencionalidad de la sentencia dictada por la sala regional. Entonces, no basta con que digas, ay, no me gustó, ay, es que la ley, ay, es que a mí me parece, no. A ver, ¿qué problema de constitucionalidad y de convencionalidad tiene esa sentencia de JRC dictada por una sala regional? Y un problema real. No sacaste ahí de la manga y que estás inventando. No. ¿Qué problema real? O sea, de fondo, esa es la razón. O sea, cuando hay un problema de constitucionalidad o de convencionalidad, podrá proceder el recurso de reconsideración. Estos son, digamos, los criterios que se recogen en este Sub-Rec 298-2021. Primero, o sea, todo esto se refiere a cuestiones que tenga la sentencia del JRC de la sala regional que haga posible el recurso de reconsideración ante sala superior. Primero, expresa o implícitamente se inapliquen leyes electorales. Ya viene la referencia a la jurisprudencia. Segunda, se omita el estudio o se declaren inoperantes los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad de leyes electorales. Tener en cuenta un problema de constitucionalidad. C, se inapliquen reglas internas de los partidos políticos. O sea, se haga una inaplicación por inconstitucionalidad de una disposición interna a un partido político. De nuevo, un problema de constitucionalidad. 4, se inapliquen normas electorales de carácter consuetudinario, sistemas normativos internos. E, se declaren infundados los planteamientos de inconstitucionalidad.
O sea, se plantea una cuestión de inconstitucionalidad y en la sentencia de Sala Regional del JRC se declaran infundados. Cuando se pronuncia acerca de la interpretación de preceptos constitucionales. G, cuando se ejerza control de convencionalidad. O sea, aquí ya no es un problema de constitucionalidad, aquí ya es un problema de convencionalidad. ¿Las salas regionales pueden hacer control de convencionalidad? Sí, claro que sí. Como cualquier tribunal y como cualquier juzgado mexicano, pueden hacer control de convencionalidad. Tenemos control de convencionalidad difuso. H, cuando se alegue la existencia de irregularidades graves con la posibilidad de vulnerar principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones. Por ejemplo, no sé, principios de elecciones libres y periódicas, por poner un ejemplo. Cuando se alegue indebido análisis o falta de estudio sobre la constitucionalidad de normas legales impugnadas. De nuevo cuenta un tema de constitucionalidad. Cuando se advierte una violación manifiesta al debido proceso o un notorio error judicial. Ustedes saben que tenemos las reglas del debido proceso, ¿no? Lo que en el derecho norteamericano se llama el due process of law. Cuando Sala Superior considere que se trate de asuntos inéditos o que impliquen un alto nivel de importancia. ¿Cuál es un asunto inédito? Pues aquel que no se había presentado. Por ejemplo, los primeros asuntos que tuvieron que ver con impugnación de reglas expedidas con motivo del COVID, pues eran inéditos, ¿no? Pues antes no había COVID. Hasta que alguien se comió una sopa de vampiro y pues ya nos dio COVID. Entonces eran asuntos nuevos, asuntos inéditos. Entonces, con la finalidad de fijar un criterio, Sala Superior puede decir, aunque no haya un problema evidente de constitucionalidad y de convencionalidad, pues para fijar un criterio, porque es un asunto inédito, no aceptamos y lo tomamos. Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí mi peroración del día de hoy. Tenemos un buen tiempo para las preguntas, los comentarios, las reflexiones que ustedes quieran formular. Les dejamos las formas de contacto. Ustedes conocen también las formas de contacto que tenemos aquí en la Escuela Judicial. Y bueno, pues pasaríamos entonces a preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, reflexiones y comentarios de su parte. Mientras se van animando a levantar la mano, vamos checando aquí en el chat. ¡Ay, en el chat no hay nada! Ahora no hubo ni salud. En el chat no hay nada. Muy bien. Adelante, quien quiera preguntar, comentar. Adelante, Francisco. Sí, es referente acerca de lo de amicus curiae. Según la presentación, solo se permite antes de que haya una sentencia, pero en algunos juicios electorales la complicación del asunto viene en la ejecución. Mi pregunta en concreto sería si se admitiría lo que es la intervención del amicus curiae en la etapa de ejecución, aunque no haya comparecido en la instrucción previo al dictado de la sentencia. Qué buena pregunta, Francisco. La verdad es que es un tema que no había reflexionado antes. Y por lo mismo, porque no lo había pensado yo antes, te pregunto, ¿por qué se podría presentar un amicus curiae en ejecución de sentencia? Caso particular, déjalo formulo, ya sé. Okay. Suprema Corte, a través de una acción de inconstitucionalidad, invalida lo que es toda la ley electoral del Estado de San Luis Potosí porque no hubo un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas. Pueblos indígenas promueven después lo que es un JDC local por lo que es la omisión legislativa. Por parte para obligar a legislar al legislador. Así es. Entonces, se emite lo que es la resolución y en la ejecución es donde se involucra lo que es pues tiempo y recursos para efectos de la consulta de cómo debe de ser, si cumple o no cumple con los requisitos, si se da o no se da lo que es la representación. Y entonces es ahí donde quiso comparecer lo que es de hecho era un académico reconocido en la localidad como amicus curiae, y en el tribunal local pues prácticamente le dijeron que no se podía admitir lo que es su intervención porque no compareció antes del dictado de la sentencia. Entonces, yo en lo personal sí sería de la idea de que se debería de dar en un momento dado el ingreso, porque si bien no participó cuando se dictó lo que es una instrucción previo al dictado de la sentencia, lo cierto es que durante la ejecución, en la apertura del incidente, pues lo que está propiciando la indefinición del asunto, vamos a llamarlo así, en cumplimiento de la sentencia, pues sí ameritaría que el tribunal pueda contar con mejores elementos
a través de expertos en la materia. ¿Y tú conociste ese amicus? ¿Sabes qué es lo que planteaba este académico? Sí, ahí el problema, uno de los problemas que se da es de quién tiene la representación indígena. Se había comentado... Uy, es un problemón. Sí. Por un lado, hay pueblos y comunidades que dicen, nada más debemos ser nosotros porque nosotros sí estamos registrados lo que es en el Estado, sí tenemos acreditado lo que es una historia, y hay otros grupos más numerosos que se podría decir que son recientes, como personas de 2020, de 2021, que dicen, bueno, nosotros nos autoescribimos indígenas, tenemos nuestra propia comunidad y pues también debemos de ser escuchados, ¿verdad? En cierta manera. Entonces, las acciones que ha tenido lo que es la autoridad es, bueno, es que estos son los que tengo registrados. Luego hubo materia de impugnación, lo que es en la sala regional, y dice, no, es que no nada más son registrados, sino que se debe de la apertura de todos, y entonces ya tenemos pueblos indígenas, comunidades indígenas y grupos indígenas, entonces ya prácticamente ahí es a quién se le hace caso y a quién no. Y el efecto, la intervención del amicus curiae nos estaba hablando de la diferencia entre comunidad, sus características particulares, con lo que es la diferencia de pueblos y la diferencia de grupos. Entonces... Digamos que, perdón, continúa. Ok, entonces el punto medular es ese, ¿verdad? Prácticamente a quién se le va a hacer caso porque se llega a una determinación o un consenso, vamos a llamarlo así. Vamos a pensar 8 comunidades, ¿no? De las que existían en ese entonces en conflicto. Ya llegaron a un acuerdo, ya se vio cómo se iban a hacer el procedimiento, se hace el procedimiento y luego surgen otros grupos y dicen, no, es que a nosotros no nos llamaron. Y va para atrás lo que es la convocatoria. Creo que bueno, ustedes van a llevar un módulo, que no lo han llevado todavía, pero lo van a llevar acerca de, pues, digamos, las peculiaridades procesales de los juicios donde hay pueblos y comunidades indígenas. Entonces, probablemente ahí puedan profundizar en esta espléndida pregunta que estás planteando. Sin ser yo un experto en derecho consuetudinario, voy a tratar de aventurar una respuesta. Creo que tiene lógica el criterio de sala superior, que es el mismo criterio que sigue la Corte. Vamos a recordarlo aquí. En cuanto al momento, vamos a regresarnos aquí al amicus curiae, ¿no? Dice, que se ha presentado antes de la resolución. ¿Por qué? Porque lo que va a darte es información relevante para el dictado de la resolución. El problema que tenemos en la ejecución de la sentencia, voy a dejar de compartir, es que las ejecuciones de las sentencias siempre tienen que ser conforme las reglas que se han fijado en la propia sentencia, que en principio el propio tribunal que las dictó ya no puede modificarlas. Entonces, esa información, digamos, debe ser puede ser muy valiosa, puede ser muy relevante, pero se necesita antes, porque si se presenta después, ya no puede modificar el contenido de la sentencia ni la manera en la que se ordenó el cumplimiento de la sentencia. Entonces, en principio me parece que el amicus curiae ya en etapa de ejecución de sentencia, la posibilidad material de que dé información relevante ya está muy limitada, porque se tiene que ejecutar la sentencia tal y como la sentencia lo dice. O sea, en la práctica el tribunal podría decir, oye, pues ya leí lo que me diste, fíjate que está re buena esa información. Si la hubiera tenido antes, hubiera dictado la resolución de esta otra manera, o hubiera establecido estos parámetros, o hubiera dictado otra resolución, pero ya la dicté. Y ya dictada, yo mismo no la puedo modificar. Entonces, me parece que ahí ya las posibilidades de que un amicus curiae pudiera resultar jurídicamente útil se reduce muchísimo. Eso como una consideración general, ¿no? O sea, digamos, una consideración general, Francisco. Ahora, es muy complejo el tema de pueblos y comunidades indígenas y exige, tanto de los tribunales como de los soples, por un lado mucha sensibilidad, por otro lado mucha apertura. Y habría que ver en los casos específicos, esta es mi opinión personal, ¿eh? No puedo, para lo que te estoy diciendo ahorita no puedo invocar, como lo he estado haciendo a lo largo de la presentación, tal sentencia, tal criterio, tal resolución. Entonces, por lo tanto, estoy hablando de algo que es solamente mi opinión. Lo que quiero decir es que si tú lo señalas en un juicio, es que el doctor Vado dijo en tal clase, pues me puede mandar por un tubo, ¿no? Lo que quiero decir. Bueno, mi opinión es que habría que ver
la sentencia. ¿Qué libertad? No qué libertad, sino cuáles son los parámetros de ejecución de la sentencia. Porque si los parámetros son muy estrictos, o sea, yo desconozco la sentencia. Si los parámetros dicen, tienes que convocar a la comunidad 1, 2 y 3, y tienes que convocarlas para que participen, no sé, los presidentes de la asamblea comunitaria, eso tienes que hacer. Eso tienes que hacer. Oiga, es que me llegó el amicus curiae y me dice que en la comunidad C, en realidad, la autoridad no es el representante de la asamblea, sino un miembro del consejo de ancianos. Perdón, ya estoy amarrado con la sentencia. Pero es que está chueca. Perdón, yo como autoridad ejecutora tengo que cumplir con la sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, ya no me sirve. Ahora, si la sentencia deja abierto y dice, por ejemplo, tendrá que convocarse a las comunidades para que participen sus representantes, te lo está dejando abierto. Y te está diciendo, por ejemplo, a ver, tu OPLE o tu legislatura en la ejecución, tú tienes que convocar a los representantes. ¿Quiénes son los representantes de cada comunidad? Eso hay que determinarlo. Entonces, por ejemplo, ahí se podrían pedir un peritaje antropológico, por poner un ejemplo. Entonces, ahí a lo mejor se abre un poquito de margen para un documento de esta naturaleza que tú estás planteando, Francisco. Pero como puedes ver, mi respuesta depende mucho del caso concreto y de los parámetros que dé la propia sentencia para su ejecución. Muy interesante pregunta. No sé si mi respuesta, aunque un poco parca, pueda ser de utilidad, Francisco. Sí, de hecho, fue el segundo supuesto. El tribunal local en un momento dado vincula lo que es el procedimiento de consulta únicamente a las comunidades que estaban reconocidas aquí en el estado, y de hecho a nivel constitucional local. Pero luego se impugna, se va a lo que es a Sala Regional Monterrey, y ahí nos amplía y dice no nada más a las reconocidas en la Constitución, sino también a cualquiera que se autoescriba indígena. Y es ahí donde empezó lo que es alargarse el procedimiento de ejecución. Y en cuanto a los lineamientos, únicamente se les dijo que el procedimiento de consulta se ajustara a las etapas que prevé la ley de consulta de la ley local. Entonces, prácticamente el margen de maniobra que se le dio al Congreso sí fue muy amplio. Ok, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Qué caso tan interesante. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Tenemos varios minutitos todavía. ¿Quién más? Mientras se animan, les voy a poner algo en el chat. Déjenme, encuentro la liga. Mientras se animan. A ver. Les quiero poner la liga a un libro que acaba de salir. Se acaba de publicar electrónicamente, todavía no está impreso en papel, pero se acaba de publicar electrónicamente un libro que coordinó nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y el doctor Carlos Báez Silva, que es un manual de justicia electoral. Es uno nuevo, que teníamos uno que databa de 1997, muy bueno, pero que, digamos, los años ya le pesaban, ¿no? Entonces se acaba de publicar este manual. Les voy a poner la liga para que ustedes puedan consultarlo. Yo creo que este manual es un... ¿Ya se los compartieron antes? ¿En alguna otra clase? ¿No? Bueno, yo se los comparto. Ahí está ya en la liga. De ahí pueden... Es en el sitio de la editorial del tribunal. Ahí lo pueden bajar. Y ahí, profesoras y profesores de aquí, de la Escuela Judicial, incluso una compañera de la Corte, analizamos los distintos juicios electorales. Creo que les puede servir mucho. Es un libro totalmente práctico. No es, o sea, tiene algo de teoría, pero en realidad es un libro práctico, es un manual, como su nombre lo dice. A mí me tocó desarrollar justamente el juicio que he expuesto ante ustedes, el JRC. Entonces les pongo la liga. Ustedes saben que nuestras publicaciones son abiertas, lo pueden bajar, lo pueden leer, lo pueden compartir. Si dan clase, lo pueden utilizar. Si litigan, les puede servir. Si trabajan en un tribunal o en un OPLE, también les va a servir. Entonces los comparto, porque creo que puede serles muy útil. Ahora sí que está nuevecito, está tan nuevo que todavía no está impreso en papel, está apenas en lo electrónico.
Muy bien, ¿alguna duda? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Me preocupa que no haya, que me hace pensar que no fui claro, que fui medio confuso. Dicen que cuando los alumnos o las alumnas no preguntan es que el profesor no fue claro, entonces ya me preocupé. ¿Nadie? Bueno, de no ser así, yo les agradezco mucho su gentil presencia en estas 2 sesiones que hemos hablado del JRC. Les dejo, insisto, la liga para este manual. Visítenlo, úsenlo, compártanlo. Es un texto para que sirva de trabajo. Por eso es un manual, no es un doctrinario, no, es un manual. Ojalá les pueda servir. Les agradezco mucho, insisto, en nombre de la Escuela Judicial Electoral, nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba García, nuestro jefe de unidad, el maestro Juan Carlos Silva Daya, y desde luego en el mío personal, que hayan estado estos 2 días. Y les agradezco mucho y les deseo que concluyan muy exitosamente su diplomado. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Gracias.